Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Ya. Ya han entrado suficiente, ya. Bueno, hemos estado hablando hemos hecho en la anterior clase una introducción, hemos hablado del orden, de la molecularidad y hemos hecho algunas consideraciones de las actividades, precisamente de lo que hace el ingeniero químico. Además, hemos hecho una extensa clasificación de las reacciones según el mecanismo, según el número de fases, según las condiciones de operación, ¿no? Según la molecularidad, según el orden. Entonces, una extensa clasificación. Como nosotros estamos en los reactores ideales, principalmente nos hemos de basar en los reactores del tipo homogéneo. Entonces debemos hablar también de la cinética de las reacciones homogéneas. ¿Ya? Para el estudio de las reacciones homogéneas de la cinética, normalmente, bueno, no diremos normalmente, siempre está en relación de la velocidad o está en función de la composición, de la temperatura y de la presión. Estas variables, composición, temperatura y presión, son interdependientes. Conociendo dos de ellas, si conocemos la composición y la temperatura, la presión la podemos determinar automáticamente. Ya. Entonces vamos a compartir pantalla. Para que veamos. ¿Pueden ver? Sí, ingeniero. Ingeniero, se ve. Entonces, lo que les iba diciendo, en las reacciones homogéneas, la velocidad de reacción está en función principalmente del estado del sistema, que nos estamos refiriendo a la temperatura, presión y composición. Y también les decía, estas variables son interdependientes. Eso en las reacciones homogéneas. Como hemos hecho una clasificación de las reacciones de acuerdo al número de fases en homogéneas y heterogéneas, las homogéneas necesariamente están en la misma fase si fueran catalíticas. El catalizador también tiene que estar necesariamente en la misma fase. Entonces debemos trabajar con la finalidad de analizar la velocidad de reacción con la temperatura, la presión y la composición o la concentración de las sustancias participantes. Se le llama también los factores cinéticos, ¿no? Temperatura, presión y composición. En las reacciones heterogéneas, que ya uno de los participantes en la reacción está en diferente fase, como también en las catalíticas puede ser el catalizador sólido y las sustancias líquidas. En este caso, en las reacciones heterogéneas, se debe analizar, además de los factores cinéticos de composición, temperatura y presión, lo que son las velocidades de transferencia de materia y calor, ¿no? Por eso estamos hablando, porque dentro de las clasificaciones de las reacciones homogéneas y heterogéneas. Ya. Nosotros en este curso hemos de trabajar principalmente en las reacciones homogéneas, perdón.
Hemos hecho también una clase, hemos hablado, ¿no? Reacciones simples, reacciones complejas, reacciones en serie, reacciones en paralelo, ¿no? Y hemos hablado también las reacciones elementales y las reacciones no elementales. En las reacciones elementales necesariamente tendríamos que trabajar de acuerdo a algunas aplicaciones matemáticas, algunos métodos, como son el método integral, el método diferencial, el método de las vidas medias, mínimos cuadrados, que lo vamos a ver con posterioridad. Entonces, les pido por favor que apaguen su micrófono. Entonces, y también hemos hablado de las reacciones no elementales, que eran aquellas reacciones normalmente de tipo orgánico, donde la ecuación cinética no corresponde a la estequiometría. Entonces, suponemos de que ha de haber necesariamente un mecanismo de reacción. Entonces, hemos de hablar precisamente en este momento de lo que son las reacciones y de los modelos cinéticos para las reacciones no elementales. Entonces, una reacción no elemental es precisamente, ya lo dijimos, que genera por lo general las reacciones del tipo orgánico, ¿no? Y una reacción no elemental debido a la presencia de radicales libres, iones o sustancias polares, moléculas o tal vez algunos complejos en transición. Por lo tanto, necesariamente tenemos que plantearnos algunos modelos cinéticos, como lo ponemos en el título. Lo que se supone que ha de haber un mecanismo de reacción. Y podemos hablar, para las reacciones sin mecanismo en cadena, tenemos que el reactante, una primera etapa, un eslabón de iniciación, tenemos un producto intermedio, para después en una segunda etapa, ese producto intermedio nos dará un producto. Entonces el modelo cinético para una reacción no elemental sin mecanismo en cadena, tendríamos dos etapas, iniciación y terminación. En las reacciones con mecanismo en cadena, tenemos un eslabón de iniciación, el reactante me da primero un producto intermedio, ese producto intermedio más reactante me ha de dar producto intermedio más producto, para finalmente darnos ese producto intermedio un producto, en este caso el modelo cinético para una reacción con mecanismo en cadena. Estamos hablando de tres etapas: iniciación, propagación y terminación. Entonces, una pauta que nos da es la formación de cualquiera de esos productos intermedios, átomos radicales libres, iones, sustancias polares, algunas moléculas y algunos complejos en transición. Entonces, para la determinación de la ecuación cinética es un tratamiento, debemos ajustar a cualquiera de esos dos modelos probables. Por ejemplo, tenemos acá nosotros, este es un modelo cinético para una reacción no elemental, donde una molécula diatómica inicialmente me da de manera reversible dos productos intermedios A, y me da ese A, como con asterisco nos simboliza el producto intermedio, más un reactante de 2, una molécula diatómica de B, me da primeramente un producto AB, otro producto intermedio que es B asterisco, para finalmente darme A asterisco más B asterisco me da AB. En las reacciones no homogéneas, normalmente el mecanismo, la suma nos ha de dar la reacción en general. En este caso, A2 más B2 me ha de dar 2AB en las reacciones homogéneas. El mecanismo nos ha de dar la sumatoria de todo esto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos productos intermedios, A
y B, el A asterisco y el B asterisco. Lo que se hace en este caso, en las reacciones elementales, a partir de un mecanismo estudiado o preestablecido, nosotros tenemos que hacer la aproximación al estado estacionario, en este caso a todos los productos intermedios. En este caso vamos a tener dos productos intermedios, A asterisco y B asterisco, y voy a tener un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Precisamente los productos intermedios. ¿Ya? Si hubieran tres productos intermedios, tendríamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Ya? Entonces, la aproximación al estado estacionario se aplica con la finalidad de determinar la ecuación cinética, ¿no? A todos los productos intermedios. En este caso podemos hablar de la desaparición, en este caso de A, o la desaparición de B, o la formación de AB. Y seguimos la misma metodología de los signos, ¿eh? Positivo cuando se forma, negativo cuando desaparece, aplicando la regla de los signos. Negativo hemos dicho que es para desaparición de una determinada sustancia, positivo para la formación, y seguimos una secuencia. Lo que supone, no que supone necesariamente, para las reacciones no elementales, tenemos que, si queremos determinar la ecuación cinética, tenemos que tener una secuencia de reacciones o un mecanismo de reacción y considerar a todos los productos intermedios como si fuera una secuencia de reacciones elementales. ¿Ah? Entonces, como les digo, si en este caso no es nada complejo la determinación, pero sí hay que seguir una metodología de la aproximación al estado estacionario a todos los productos intermedios existentes. ¿Ya? En este caso, como hay dos, si hubieran tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿por qué? Porque los productos intermedios no los podemos cuantificar o medir. Por eso hay que hacerlos desaparecer de la ecuación de velocidad global. Si hacemos de cualquiera de los rectantes o del producto, siempre ha de estar la velocidad de formación, si fuera del producto, va a estar en función a los productos intermedios. ¿Ya? Entonces, para que vean un poquito que es nada complejo, lo que nosotros hacemos es la aproximación al estado estacionario. Entonces, aquí decimos la variación de la concentración del producto intermedio de T es igual a 0 a todos los productos intermedios existentes. La variación de la concentración del producto intermedio con respecto al tiempo es igual a 0. Lo quiere decir la velocidad con que se forma el producto intermedio es igual a la velocidad con la que crece el producto intermedio. En este caso tenemos una reacción gaseosa y da la casualidad de que dice, ¿no? Encontrar la velocidad de descomposición del acetaldehído catalizada por yodo, vapores de yodo, precisamente en las reacciones de pirólisis orgánica. Y aquí tenemos un mecanismo de reacción. En este caso la sumatoria no va a dar porque estamos hablando de una reacción catalizada, ¿no? Por vapores de yodo. Bueno, lo que queremos mostrar en este caso es el mecanismo que tenemos, 6 etapas de A a la F, pero nos pide la velocidad de descomposición del acetaldehído, catalizada por yodo, en estado vapor. Entonces, si nos fijamos acá en B del mecanismo, tenemos precisamente el acetaldehído, que está con amarilla. Y aplicamos, la desaparición o la variación de la concentración del acetaldehído con respecto al tiempo, a decir K2, por la concentración del producto intermedio yodo, que lo ven acá que está con rojo, por la concentración tenemos una primera ecuación. Pero tenemos productos intermedios. Acá, 1, 2, 3. Entonces, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Debemos aplicar la aproximación al estacionario. Hay un perro que está ladrando.
a todos los productos internos. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? ¿O las alcanzan a ver? Sí, ingeniero. Y me ha marcado ahí con las rayas. Bueno, entonces la variación del producto intermedio yodo acá, hacemos todas las reglas de los signos. En este caso el yodo, aquí también el K1. Aquí seguimos y ponemos 0 del radical del acetato. Hacemos lo mismo. Del radical etilo hacemos lo mismo y tenemos las tres ecuaciones. 1, 2, 3. Siguiendo, ¿no? Negativo para desaparición, positivo para formación. Entonces tenemos 1, 2, 3 ecuaciones, lo igualamos a 0. En este caso sumamos las ecuaciones ya. Son 3 sistemas con 3 incógnitas. Entonces pueden resolverlo por eliminación, por sustitución, por determinantes, como ustedes quieran. En este caso nosotros podemos sumar la 2 y la 4 y vamos a obtener la ecuación 5. Ahí tenemos. De la ecuación 3, nosotros tenemos, haciendo la ecuación 3 que la tenemos acá, despejamos el radical este de acá, la concentración de esto, y voy a tener el K2 por la concentración del yodo por el acetaldehído sobre K3. En la ecuación 6 la metemos a la 5. A la 5 de acá, aquí está esto. Metiendo la 6 a la 5, aquí puedo establecer de que se me ha de ir ese término con este término. Y me queda igual a 0. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Precisamente porque aquí hay un producto intermedio, que en este caso es el yodo, como producto intermedio, que no lo podemos cuantificar. Debemos, de la ecuación global, debemos hacer desaparecer ese producto intermedio. Por eso es lo que hacemos la aproximación al estado estacionario. Haciendo todos los pasos algebraicos, la resolución de sistemas de ecuaciones, como decía, son 3. En este caso, los sistemas de ecuaciones los pueden resolver como ustedes quieran, ¿no? Por eliminación, sustitución, por determinante y demás. Haciendo aquí, y precisamente este producto intermedio en función ya de yodo molecular, diatómico, ¿ya? Entonces, aquí, como ya lo tenemos, lo metemos en la ecuación 1, acá, y voy a tener que la ecuación cinética ha de ser la variación de descomposición del acetaldehído con respecto al tiempo, ha de ser este K2 o la raíz cuadrada de todo esto por la concentración del acetaldehído, ¿ya? Como ustedes pueden ver, es una metodología para determinar la ecuación cinética, pero necesariamente a partir de un modelo cinético. En este caso estamos hablando de un mecanismo, de un modelo cinético para una reacción con un mecanismo en cadena. ¿Ya? Entonces eso es lo que se tiene que hacer cuando se quiere determinar la ecuación cinética para una reacción no elemental, que necesariamente ha de haber una secuencia de reacciones elementales que se llama el mecanismo de reacción. ¿Ya? Si se llegara a cortar, que yo me olvido ese el tiempo, nuevamente volvemos a ingresar con la misma clave. ¿Listo? Otra cosa de la que es importante analizar es el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. ¿Ya? Precisamente es esto.
Porque el comportamiento de la velocidad de reacción con respecto a la temperatura es bastante importante. Por ejemplo, un comportamiento normal de esta gráfica, nosotros podemos ver de que la velocidad tiene este comportamiento, por lo general aumenta con la temperatura, a medida de que aumenta la temperatura. Pero hay casos también importantes en las reacciones heterogéneas controladas por la velocidad de difusión. Tenemos ese efecto sobre la velocidad, no es muy significativo, la representación un poco más de una curvatura no muy significativa. En las reacciones explosivas, el aumento es rápido en el momento del impacto o en el momento de la explosión o en el momento de la ignición. Llega a un punto y la velocidad de reacción aumenta bruscamente. Tenemos acá otro comportamiento en las reacciones controladas por la velocidad de absorción, donde a una determinada temperatura se da una velocidad máxima de absorción y después a medida de que aumenta, disminuye la velocidad. En este caso, es también el comportamiento típico del efecto de la temperatura sobre la velocidad en las reacciones enzimáticas. Tiene el mismo comportamiento de este tipo. Aquí tenemos este otro tipo de comportamiento del efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Precisamente tenemos para la oxidación del carbono. Entonces tenemos más o menos ese tipo de trayectoria. Pero también hay veces que cuando se da una reacción entre el oxígeno y el óxido nítrico, en vez de aumentar, disminuye. Aumenta la temperatura, la velocidad de reacción disminuye. Tiene ese comportamiento. Es por eso de que la temperatura tiene un efecto muy significativo sobre la velocidad de reacción. Y eso precisamente se lo ve a través de un análisis termodinámico del sistema y utilizando, se establece el equilibrio y lo que se tiene que hacer es utilizar la ecuación termodinámica de Van Hoff. Entonces, usando la ecuación de Van Hoff, después de haber establecido un equilibrio químico, que ya lo hicimos en la anterior clase, y tenemos esta la ecuación de Van Hoff. Aquí tenemos la variación, la derivada del logaritmo de la constante de equilibrio con respecto a la temperatura, los calores de reacción, el delta H1, delta H2, y vamos a llegar a esta expresión. ¿Ya? No nos olvidemos de que tenemos reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas, ¿cierto? Entonces, la reacción endotérmica, el calor de reacción será positivo, la exotérmica será negativo, y tendríamos que esta, a partir de la ecuación de Van Hoff, haciendo la separación, separando en dos términos, haciendo la integral, vamos a llegar a una expresión general, que es esta de acá. Que es la misma, que está más deslizada, que está más condensada. A partir de un análisis termodinámico del sistema reaccionante. ¿Listo? Entonces, si volvemos, si generalizamos la expresión de Arrhenius, que es acá, aquí donde K0 es una constante que se llama el módulo de frecuencia, la energía de estivación, la constante, la temperatura, y esta es la constante específica en este caso. Y si representamos
le aplicamos logaritmos, vamos a tener logaritmo que es 0 menos E sobre RT. Hemos de hacer la representación del logaritmo neperiano de la constante versus la inversa de la temperatura y hemos de tener un comportamiento normal de este tipo. ¿Ya? K. Entonces, aquí sí se cumple la ecuación de Arrhenius al representar el logaritmo de K versus la inversa de la temperatura. Y si la reacción necesita energía de activación alta, tendremos también este tipo de comportamiento donde la pendiente de la representación del logaritmo de K versus la inversa de la temperatura también tiene una pendiente grande. Si la representación del logaritmo de K versus la inversa de temperatura nos da esta línea amarilla que necesita energía baja, también la representación del logaritmo de K versus la inversa de temperatura también ha de tener una pendiente pequeña. Bastante energía, pendiente grande. Poca energía, pendiente pequeña, si se quiere, para simplificar. Podemos decir también del análisis que estamos haciendo de la representación de que las reacciones con energía de activación grande son muy sensibles a la temperatura. ¿Ya? Las reacciones con energía pequeña también son poco sensibles. También esto de acá, que se llama el módulo de frecuencia, no sufre ningún, hemos dicho, es una constante. No le afecta la temperatura porque es una constante. ¿Ya? Porque en realidad es una constante de integración, que se llama también el módulo de frecuencia. Podemos decir también que el efecto de la temperatura sobre una reacción es mucho mayor a temperatura baja que a temperatura alta. Entonces es importante analizar precisamente porque hemos hecho un análisis que la temperatura tiene un efecto muy significativo sobre la velocidad de reacción. ¿Ya? Entonces, esto lo estamos analizando a partir de un análisis termodinámico de un sistema reaccionante, la ecuación de Van Hoff, y llegamos a esta ecuación que se llama la ecuación de Arrhenius. Hemos hablado, diremos, de las reacciones homogéneas, que la velocidad estaba necesariamente en relación con los factores cinéticos, como son la composición, temperatura, presión, y las heterogéneas ya tendría que analizarse, además de los factores cinéticos, lo que es la velocidad de transferencia de materia y calor, ¿no? Y hemos planteado algunos modelos cinéticos para reacciones no elementales, las con mecanismo en cadena y las sin mecanismo en cadena. Además se ha visto un ejemplo de la descomposición del acetaldehído catalizada por vapores de yodo. Y lo que finalmente estamos terminando la clase de ahora, porque si entramos lo otro nos vamos a quedar a media, es el efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. ¿Con qué fin? Porque es bastante significativo, precisamente analizando ese comportamiento de la temperatura sobre la velocidad, tiene diferentes comportamientos de acuerdo al tipo de reacción. Y hemos hablado de que necesariamente se tiene que hacer un análisis termodinámico del sistema reaccionante, establecer el equilibrio, meterle la ecuación de Van Hoff y llegamos a la ecuación de Arrhenius. Y lo hemos generalizado la expresión con la finalidad de ver la interpretación precisamente de ese efecto de temperatura al representar el logaritmo de K versus la inversa de temperatura. Y hemos llegado a establecer si tenemos ese comportamiento de K versus 1 de T,
si la energía, la reacción necesita energía alta, la pendiente es grande. Si necesita poca energía, pendiente pequeña. Entonces la pendiente es el negativo de la energía sobre la constante. ¿Ya? Y también hemos dicho de que este caso cero, que se llama el módulo, este caso cero, es el módulo de frecuencia, no sufre ningún efecto con la temperatura, porque en realidad es una constante de integración. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que corresponde a la clase de ahora. ¿Ya? Están pasando clases con Yamil ya. Bien. Sí, ingeniero, ya avanzó lo que es el tema. Introducción, sí, ya hice. Ya te avanzó ya por Zoom. Lo que pasa es que algunos no Ah, ya. Lo está importante preguntando es que si pasamos está Yamil clase. en Sí, contacto. pasamos. Está en contacto con ustedes, ¿ya? Entonces, yo creo que ya pueden ustedes ir analizando del libro guía, el capítulo 2, precisamente para ver esta parte que estamos viendo, que no es nada complejo, como lo han visto en este ejemplo, ¿no? Entonces, nomás seguir la secuencia de la desaparición, formación y establecer a todos los productos intermedios la aproximación al estado estacionario. No es nada complejo. Eso sí, a veces un poquito, porque a veces puede darse 4 ocasiones, 4 incógnitas, ¿no? Pero ya ustedes son tigres en álgebra. Disculpe, No hay ingeniero. mucho dilema. Ingeniero, Y esto es... ¿Sí? ¿Será Dime. que puede ser posible si nos facilita este material, ingeniero, por favor? Ya, lo voy a Es pasar que a a veces es un PDF. poquito difícil grabarlo, no hay mucho espacio y por favor, si nos los podría enviar, digamos, este material para que lo miremos y lo estudiemos. Ya, ya. Mire, ese compañero nunca lo van a mandar. Su compañero, alguien está grabando, creo que me dijeron. Bueno, pero no hay problema. Bueno, yo lo voy a pasar a PDF y lo mando, ¿ya? No hay problema, al grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, esto sería por ahora. Ya mañana, la próxima clase, ya seguimos avanzando. Ya vamos a entrar a lo que son la interpretación de datos y demás, ¿ya? Y si es posible, vamos a empezar con algunos métodos para ver. Y si no hay más, alguna inquietud más, yo le voy a pasar este material al WhatsApp, ¿ya? Que hemos avanzado ahora. Entonces, continuaríamos la próxima clase. ¿Listo? Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias, Inge. Bueno, Ok, se ingeniero. cuida, joven. Gracias, ingeniero. Cuídense Gracias, porque parece ingeniero. que sigue la pandemia. Gracias, ingeniero. Suerte, suerte.